Hola, hola profesora, voy a empezar con lo de química, hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos son cadenas que están exclusivamente formadas por átomos de carbono e hidrógeno y están unidos por uniones covalentes. La principal fuente de hidrocarburos es el petróleo. Los hidrocarburos se pueden clasificar en cadenas abiertas y cadenas cerradas. Las cadenas abiertas pueden ser saturadas, que va a ser cuando todos los enlaces entre los carbones sean simples. Y las cadenas abiertas también pueden ser insaturadas. Las saturadas son las que presentan todos los enlaces simples, y las insaturadas pueden tener dobles o triples enlaces. Después de las cadenas abiertas tenemos las cadenas cerradas, que las cadenas cerradas pueden ser cicloalcanos o aromáticos. Bueno, voy a comenzar por el grupo de los alcanos. Se llaman también hidrocarburos parafínicos. Su principal característica es que todos sus enlaces son simples. O sea, van a ser cadenas formadas por carbonos unidos entre sí, completando los demás enlaces con hidrógeno. Para nomenclarlos, voy a tomar en cuenta la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Y según la cantidad de carbonos que tiene la cadena, voy a usar el prefijo. Para un carbono es met, para 2 es et, para 3 es prop, para 4 es but, 5 pet, y después ya a partir del 6 es como los prefijos comunes. Bueno, si tengo una cadena de dos, bueno, voy a utilizar el prefijo de la cantidad de carbones más la terminación ano. O sea, para dos carbones unidos por un enlace simple, va a ser etano. Para tres, para dos, para dos carbonos unidos, sí está bien, va a ser etano. Para 3 propano, para 4 butano. O sea, esa va a ser la nomenclatura. Teniendo en cuenta la cantidad de carbono, va a ser el prefijo y va a terminar en ano. Bueno, estas cadenas pueden tener radicales. Puede tener radicales alquinos. Estos radicales se van a formar cuando una cadena libere un hidrógeno y deje un enlace libre para unirse a otra cadena. Y su nomenclatura va a ser según la cantidad de carbono que tenga. O sea, según la cantidad de carbono que tenga, la ramificación, se va a utilizar la misma tabla que la que dije recién con el término hilo. O sea, por ejemplo, para un radical con dos carbones que pierde un hidrógeno y se une a otra cadena, va a ser el radical etilo. Para 3, propilo, y así va siguiendo.
Esto va a producir alcanos ramificados. Y va a ser una cadena principal de carbono que en alguno o varios de sus carbonos va a tener radicales alquinos. Para nomenclarlo, lo primero que hay que hacer es identificar la cadena principal, que va a ser la cadena que más carbones tenga. Luego hay que identificar sus ramificaciones. Hay que tener en cuenta que una ramificación nunca puede ser un extremo, nunca puede estar en un extremo, porque ya sería parte de la cadena principal. O sea, un ejemplo sería una cadena que tiene 5 carbones unidos entre sí y el segundo carbono tiene otro carbón unido y este completa sus 3 enlaces con hidrógeno. Su nomenclatura sería 2-metilpentano. O sea, quiere decir que es un radical metil que tiene un solo carbono y está en el segundo lugar en una cadena pentano. O sea, sería una cadena principal de 5 carbones y en el segundo tiene un radical metil. Digo segundo y no digo 1, 2, 3 y no digo 4 porque siempre se empieza a contar desde el locante más bajo y es indiferente de cuál de los dos se empieza a contar, de cuál de los dos marque la cadena. Siempre uno va a ser uno va a ser parte de la cadena y el otro va a ser ramificación. Es indistinto cuál es cuál. Para los criterios lo mismo, cuál es cuál. Bueno, o sea, se nombra la cadena, se nombra la ramificación y después la cadena principal. Si el compuesto. O sea, si el compuesto, la ramificación está presente 2 veces en el mismo locante o en más locantes, o sea, si el metilo está presente en un carbono 2 veces o en más carbonos, se pone primero el número del locante que ocupa. Si está 2 veces en el mismo locante, se pone el mismo número 2 veces, seguido por el prefijo que indica la cantidad de veces que aparece. Y luego se pone el prefijo que indica la cantidad. Así es como se nombran las ramificaciones. Y luego se nombra la cadena como lo había mencionado anteriormente.
los radicales alquinos, a su vez, se pueden ramificar de nuevo. Esto se puede dar, supongamos, si tengo un radical que tiene 2 carbones y en su primer carbono tiene unido otro carbón, o sea, 2 carbones, un etilo, y en su primer carbón, siempre hablando de los radicales, ¿no? Me salgo ya de la cadena y empiezo a hablar de los radicales. O sea, la ramificación sería 2 carbonos, y en el primer carbono más cerca al que tiene el enlace a la cadena, su nombre sistemático va a ser metiletilo. Metiletilo. Y su nombre común va a ser isopropil, ya que la ramificación contiene en total 3 carbonos. Si la ramificación tiene otro caso, si la ramificación tiene 3 carbonos, propil, y en su segundo carbono tiene unido un carbono más, su nombre sistemático va a ser 2-metil-2-metil-propilo. Y su nombre común va a ser isobutilo, ya que esa ramificación en total va a tener 4 carbones. Siguiente ramificación. Si tengo una ramificación de un solo carbono y este a su vez reemplaza sus otros 3 hidrógenos por carbonos, va a ser dimetil-etilo, o comúnmente llamado terbutilio, ya que en total, la ramificación en total va a tener 4 carbones. Si tengo un radical que tiene 3 carbones y en su primer carbón tiene unido un carbono más, se va a llamar metilpropilo y comúnmente va a ser setbutilo. O sea, todos los que nombré hasta ahora, los enlaces que van dejando libres los carbonos, se completan con hidrógeno. Ya que estoy dentro de los hidrógenos y de los hidrocarburos, y los compuestos son hidrógeno y carbono solamente. Para nomenclar estas ramificaciones, los prefijos set y ter no se tienen en cuenta en el orden alfabético, pero sí el prefijo iso. En la nomenclatura sistemática, la nomenclatura sistemática se pone entre paréntesis. Y en este caso, sí se tiene en cuenta el orden alfabético. En este caso se tiene en cuenta el orden alfabético que indica la cantidad. Cicloalcanos sigue, ¿no? Sí. Cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos donde todos sus enlaces son simples y se presentan en forma de cadenas cerradas. Por eso son cicloalcanos, porque son cadenas cerradas. O sea, empieza donde termina y termina donde empieza. Bueno, su nomenclatura es similar a la de los alcanos, pero se utiliza el prefijo ciclo. Luego se utiliza el prefijo que indica la cantidad de carbonos que tiene.
O sea, el que era de met, et, prop. Boot, pent y así. Se utiliza, que indica la cantidad de carbono. Y se termina con el sufijo ano. Seguimos dentro de ano porque tiene enlaces simples. Un ejemplo sería ciclo propano, que serían tres carbonos unidos entre sí de forma cerrada. Siempre va a completar, por ahí me lo olvidé de decir anteriormente, todos los enlaces que quedan libres, que no están unidos con los carbonos, se completan con hidrógeno, ya que son todos hidrocarburos. Bueno, después tengo, dentro de los cicloalcanos, va a tener ramificados, que van a ser cicloalcanos ramificados. Al igual que los alcanos, o sea, lo que quiero decir, que para nomenclarlos se utilizan el mismo criterio de los radicales alquílicos. Si tiene más de una ramificación, se va a tomar como la primera. Se va a tomar como primera. O sea, de manera que el locante tenga el menor orden posible, sería. No, eso era para los otros. Sería a partir, o sea, se va a tomar como primer locante el que tenga la ramificación más chica, así sería. Y el orden alfabético se viene utilizando como lo expliqué en los anteriores. El orden alfabético se viene utilizando como lo anterior. Bueno, pues se utiliza el mismo orden alfabético. Está bien. Alquenos. Bueno, ya con alquenos ya dejo hablar de los saturados. Creo, no sé si dije que los anteriores eran saturados porque todos los enlaces tienen uniones simples. Ahora voy a empezar a hablar de los insaturados. Insaturados, había dicho al principio que los insaturados pueden tener enlaces triples o dobles. Voy a empezar con los alquenos, que es un insaturado. Bueno, el alqueno sigue estando dentro del grupo de los hidrocarburos. La principal característica de los alquenos es que como mínimo uno de sus enlaces entre los carbones sea doble, como mínimo. Se utiliza para nomenclarlo criterios similares a los de los alquenos, a la de los alcanos, para nomenclar los alquenos. Con la diferencia de que la terminación va a ser, en vez de nano, en eno. Por eso es alqueno, en eno. La numeración de los locantes de la cadena principal va a ser siempre teniendo en cuenta el extremo más cercano al doble enlace. O sea, el número de locante se va a empezar a contar desde el extremo que esté más cerca al doble enlace. Y las ramificaciones se van a nombrar de la misma forma que nombré las anteriores. Y la cadena principal se va a nombrar poniendo el número de locantes donde empieza
donde empieza el doble enlace, utilizando el prefijo que indica la cantidad de carbonos, seguido por la terminación eno. Esto se dará cuando haya solo un doble enlace. Ahora, si existe más de un doble enlace, se nomenclará la cadena principal indicando el número de orden del locante seguido del prefijo que indica la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal, seguido del prefijo que indica la cantidad de enlaces dobles, seguido del término eno. Para identificar la cadena principal dentro de los alquenos, esta siempre debe incluir los enlaces dobles. O sea, dentro de los alquenos, una ramificación nunca puede tener una ramificación con doble enlace. Esa ramificación va a pertenecer va a pertenecer a la cadena principal. Por más que quede más corta la cadena, no importa. La otra parte de la cadena que parece más larga pasaría a ser una ramificación y quedaría el doble enlace dentro de la cadena principal. Bueno, después tenemos los cicloalquenos. Va a ser también un compuesto, o sea, es una cadena de carbono cerrada donde una unión tiene doble enlace. Si tiene ramificaciones o más insaturaciones, se debe nomenclar de forma de obtener la mayor cantidad de locantes posibles. O sea, los cicloalquenos van a ser cadenas de carbonos cíclicas, o sea, cerradas. Bueno, ahora comienzo con los alquinos. Sigo dentro de los hidrocarburos y dentro de los insaturados. Los alquinos son muy parecidos a los alcanos y a los alquenos. La principal característica y diferencia con los alcanos es que al menos una de sus uniones entre los carbones tiene que ser un enlace triple. Su nomenclatura es igual a la de los alquenos. Su nomenclatura es igual a la de los alquenos. Y en vez de usar la terminación eno, se utiliza la terminación ino. En este caso, la cadena principal se numera, igual que los alquenos, desde el extremo, en este caso es el extremo más cercano al triple enlace. Y para nombrar sus ramificaciones se utilizan los criterios que mencioné anteriormente. Bueno, voy a pasar a los hidrocarburos aromáticos. Hidrocarburos aromáticos, ¿no? Sí. Hidrocarburos aromáticos, como su nombre lo indica, son los que presentan aromas agradables. El hidrocarburo aromático es el benceno, que durante 40 años se trató de encontrar su estructura molecular y se llegó a la conclusión de que la mejor forma de representarlo
es con una cadena cerrada de 6 carbones, donde cada uno de los carbones va a tener un enlace doble y otro enlace simple. Uno doble, uno simple, uno doble, uno simple. Con el otro carbono. O sea, va a ser 6 carbonos, donde va a ser carbono, enlace doble, carbono, enlace simple, carbono, enlace doble, carbono, enlace simple, carbono, enlace doble, y vuelvo al primer carbono del que salí, porque es cíclico. El benceno puede perder un átomo de hidrógeno y sustituirlo por un radical alquílico. Para nomenclarlo, se utilizan los mismos criterios que para los cicloalcanos. Bueno, creo que con eso terminé con los hidrocarburos. Bueno, sí. Tendría que decir algunas propiedades, las propiedades. Bueno, propiedades de los hidrocarburos. Bueno, la propiedad de los hidrocarburos son que hasta 4 carbonos hasta 4 carbonos por moléculas se va a presentar en forma gaseosa. A partir de 4 a 16 átomos de carbono por molécula va a ser forma líquida. Forma líquida, sí. Y de 16 o más, ya son casi todos sólidos. En los alcanos ramificados, pueden existir condiciones líquidas en más de 16 átomos de carbonos por molécula. En los ramificados. Bueno, los puntos de fusión y ebullición van a aumentar cuando aumente la cantidad de carbonos. O sea que cuando el compuesto más carbonos tiene, más puntos de fusión y más puntos de ebullición tiene. Los hidrocarburos son compuestos no polares y tienen menos densidad que el agua. No son solventes en agua, no son solubles en agua, y sí solventes en otros compuestos no polares. En estado puro no tienen olor ni color. Y bueno, son buenos combustibles ya de por sí. Y reaccionan con los halógenos. Bueno, acá termino con los hidrocarburos. No me da el espacio para seguir grabando, así que voy a cortar, cargo este video y después grabo el otro y lo cargo.